Un paro de un sector, una agremiación en Colombia, fue uno de los temas recientes de preocupación. Y mientras unos sectores lloraban, otros vendían pañuelos. Si usted quiere saber cómo se relaciona el paro de camiones en Colombia con la política pública, hoy se lo voy a explicar sin culillo a lo político. Hola, soy Ivonne Borges y le estoy hablando de lo político de un modo en el que usted probablemente no había escuchado, porque por diversas razones se supone que este conocimiento es un conocimiento privilegiado de quienes estudiamos las relaciones políticas en la sociedad. Y en la opinión pública y en los distintos medios se está presentando esta información muy cerca de la desinformación. Se está presentando, uno, de manera polarizada y dos, de manera interesada. Y yo creo que para nadie es un secreto que algunos medios de comunicación reciben cierto tipo de contraprestación económica por posicionar algunos temas en la agenda a partir de la movilización de la opinión pública. Por eso, sin culillo, hoy le traigo mi postura de cómo yo entiendo este paro camionero a la luz de la política pública de movilidad en Colombia. Pero también dando relevancia a los otros temas de los que hemos venido hablando, que son la micropolítica y la complejidad. Así que si a usted le interesa tener una postura, escuchar una visión alternativa sobre todo este tema, le invito a que se quede hasta el final para escuchar el modo como yo entendería la coyuntura del paro respecto de lo político. Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que este asunto del aumento del diésel, que es como el que estaba ya en el núcleo de la discusión del paro camionero, pues es solamente uno de los puntos que hay que revisar cuando hablamos del transporte de carga terrestre. Y ahí empieza todo el asunto. El transporte o el paro camionero a la luz del aumento del diésel tiene que ver con la estructura del transporte terrestre de carga en Colombia. Y este tema del transporte de carga terrestre en Colombia tiene que ver con la política pública más grande, englobada, de la movilidad, pero específicamente de la movilidad terrestre. Hay distintos tipos de movilidad en cualquier territorio, porque la puede haber fluvial, la puede haber aérea, la puede haber terrestre, puede ser a través de vehículos que se mueven por motores que utilizan combustibles fósiles, o pueden ser vehículos movidos por la fuerza humana o la fuerza animal. Y depende del lugar donde usted esté, entenderá que esto es más o menos relevante. Si usted se va a un lugar que está rodeado por cuerpos de agua, seguramente el medio de movilidad será fluvial. Usualmente las pequeñas embarcaciones también usan o diésel o gasolina, pero el consumo es mucho menor que el de probablemente un camión o una tractomula, un vehículo enorme de muchos ejes que además recorre grandes distancias. Entonces el dolor de las personas que tienen un camión y deben pagar el combustible es real. Es un nivel de realidad dentro de la política pública de movilidad. Pero así como cuando le hablé en el deporte, por aquí está el video, de que hay un aspecto que es económico, uno que es político, uno que es micropolítico, aquí pasa lo mismo. El nivel de realidad de las personas que tienen que pagar el combustible de sus camiones y que poseen, digamos, por los propios medios es uno. Pero detrás de eso hay un gran negocio que es el negocio del transporte de carga terrestre. En Colombia este es un tema que muchas personas han venido estudiando a lo largo de los años, porque en cierto momento de la República se detuvo la construcción de los ferrocarriles, las vías ferroviarias, para cumplir también una función de transporte de carga terrestre. Y pues la fuerza de las locomotoras y la capacidad de carga es súper distinta de la de los camiones.
Allí hay una discusión económica precisamente porque algunos gremios del transporte terrestre fueron los que presionaron para que se detuviera ese desarrollo ferroviario en el país. Y ese retraso en la movilidad ocasionó una serie de fenómenos al interior de nuestro país que estuvieron o están siempre relacionados con el abastecimiento alimentario. Así que en diferentes niveles de realidad pues está obviamente la seguridad alimentaria, pero también está el reclamo legítimo de quienes encuentran que es difícil que el combustible aumente de precio, pero también hay un negocio súper estable, creciente y pujante que se ha beneficiado de los subsidios al combustible del gobierno nacional. Y no se trata de si es una decisión de este gobierno o de otro gobierno, es que se ha configurado la agenda para que algunos de estas temáticas y asuntos estratégicos no se aborden claramente en la política pública. Uno podría entender que algunos de estos asuntos que no se tratan claramente en la política pública, pues si no se tratan de manera pública, es porque puede haber alguna distorsión de las decisiones que favorecen a unos sectores más que a otros. Pero esto pasa en casi todas las políticas públicas. Esto no es exclusivo del sector de la movilidad terrestre, o de la movilidad aérea, o de la movilidad de algún tipo, o de la política pública del deporte, o de la política pública de la educación. Esto es una realidad en la competencia por los recursos. Los recursos de los países generalmente, aunque tengan muchísimos recursos como las potencias mundiales, Estados Unidos, China, Rusia, qué sé yo, de todas maneras son finitos. Y esos recursos finitos y el acceso a esos recursos finitos pone en competencia a distintos sectores de la sociedad. Y hay algunos que logran insertarse de manera más eficiente en la agenda. Uno de los mecanismos es movilizando la opinión pública, pero también confundiendo a la opinión pública. En estos eventos coyunturales siempre salen a flote los distintos intereses que podrían ser leídos en clave de política pública. Así que yo le voy a mostrar una parte de la historia y de cómo se podría desarrollar, por ejemplo, un estudio, una investigación en políticas públicas sobre el tema de la movilidad terrestre. No solamente para el caso colombiano, sino para cualquier país, o incluso un metaanálisis que le incluya diferentes países, o de política comparada. Es simplemente como un análisis, una interpretación acerca de cómo se pueden recoger algunas de las inquietudes. Y por supuesto, lejos del enfoque secuencial o ese que es muy lineal de la política pública tiene un principio y tiene un fin, o es un ciclo, la política pública donde hay una formulación, una implementación, un seguimiento y la evaluación, sino más bien una interpretación un poco más amplia de distintos niveles de realidad. Bueno, pues entonces, acá un poco para no mostrar un medio de comunicación tradicional, pues traje la noticia que publica France 24, que no es un medio tradicional de nuestro país, Colombia, donde pues relata que finalmente el acuerdo incluye subir en 800 pesos en 2 momentos distintos el precio del diésel. Pero la parte más interesante es esta, donde se muestra que se acuerdan 14 puntos, entre los que se destacan suspender alzas adicionales y hacer unas transformaciones estructurales en el sector de la movilidad terrestre en Colombia. Y sobre eso es sobre lo que le quiero hablar. Bien, resulta que los momentos de paro, vamos a entender que esos momentos de paro son una emergencia, no porque sean una emergencia como en el caso que pasó con los camioneros, digamos que interrumpen la movilidad de distintos sectores en las ciudades y demás, sino que dentro de un sistema, que sobre todo hablando desde la complejidad, se entiende como un sistema adaptativo, dentro de un sistema pues van ocurriendo las emergencias, que son como evidencias de que algo no va bien. ¿Qué es lo que pasa con las emergencias? Que el sistema se adapta o se ajusta. Muy pocas serían las emergencias que hacen que el sistema se desajuste. Por eso es que es tan difícil que un sector
¿cierto?, de incidencia en lo político, pues se tome como propias las peticiones o los reclamos de algún sector de la sociedad, porque no es su emergencia, está aprovechando. Y acá esta emergencia, pues lo que muestra son esos elementos estructurales que están en discusión dentro de la política pública, justamente lo que tiene que ver con la estructura. Pero ¿cuál es la estructura? ¿Y dónde está la política pública? Pues la estructura es la estructura de movilidad, ¿sí? La estructura de movilidad en el mundo entero pues ha privilegiado ciertas formas de movilidad, pero sobre todo ciertos modos de consumir movilidad o de mover esos aparatos que nos permiten recorrer largas distancias, y que es a través de combustibles, pero sobre todo los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles tienen un efecto directo sobre el tema ambiental a partir del cambio climático. En el mundo entero se está pensando el cambio climático desde una mirada distinta, porque pues afecta directamente el bienestar de los seres humanos. Sin embargo, sigue siendo el combustible fósil el privilegiado entre distintas formas de movilidad, ya sea terrestre, ya sea fluvial o ya sea aérea, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La política pública de movilidad específicamente, pues tiene que tener en cuenta esos diferentes elementos de la movilidad. Hay movilidad terrestre, fluvial, aérea. No se debe concentrar en solamente una. Y por otra parte, pues tiene que ver con la estructura. ¿Cómo pensamos que ese sistema y la estructura de ese sistema funciona o no funciona? Aquí usted se debería remitir un poco a la relación entre política pública y lo económico. En esa estructura pues hay unas empresas. Y por supuesto, esas empresas buscan tener unas ganancias. Las ganancias son legítimas dentro de nuestra estructura económica, porque pues así está el mundo. En el mundo, todo el mundo, valga la redundancia, busca tener ganancias. Pero entonces esas ganancias pues pueden ser o mayores o menores, dependiendo de qué. Pues de la misma estructura, ¿sí? Y también en esa movilidad pues hay una parte que es un asunto de interés público, el interés público de cómo las personas se movilizan o de cómo las cargas se movilizan, cómo llevamos comida a las grandes ciudades, y eso tiene que ver con la gente. Aquí nuevamente hay seres, ¿cierto? Entonces, dentro de esa estructura, que una parte es el interés público y otra parte tiene que ver con la estructura económica de las empresas y las mayores o menores ganancias, pues hay una discusión que es la discusión dura, y yo quisiera, de las pocas opiniones que vi la semana pasada sobre el tema del paro camionero en Colombia, que me gustó un montón, fue la de una persona que se dedica al transporte terrestre en Colombia, que habló en el noticiero CMI, en la sección central, y lo encontré en YouTube por ahí en el minuto 51. Y es un camionero que decía, mire, nosotros lo que queremos es que el gobierno dialogue con nosotros, los pequeños transportadores, que es a quienes realmente afecta el aumento del diésel y el desmonte del subsidio en términos de sus cargas. Pero esta persona decía algo que es fenomenal desde la micropolítica y lo abordó sin culillo alguno. Y dijo, desmonte el gobierno los subsidios, pero ayúdenos a apretar a las empresas para que se modifique el régimen de fletes. Y ese sí es el núcleo de la discusión de la estructura de la movilidad terrestre en Colombia y en el mundo entero. ¿Qué es lo que pasa? Que las grandes empresas pueden tener mayores ganancias a punta, por ejemplo, de justamente aprovechar esas políticas de los subsidios gubernamentales, a punta, por ejemplo, de mejorar la calidad, ¿cierto?, del transporte o de todo el sistema de transporte terrestre, pero también a partir de la disminución de los costos operativos.
En esos costos operativos es que están los pequeños transportadores. Y los pequeños transportadores son seres que tienen sus camiones y que en el esquema y en la estructura como está montada, pues justamente dependen del pago que se les hace en esas empresas por su labor. Muchas veces, pero muchísimas veces, con un régimen, un esquema del que yo hablo de manera recurrente, y es a través de mecanismos de precarización. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que muchas de estas personas no tienen contratos laborales, están sometidas y sometidos a largas jornadas de trabajo. Tienen que cumplir con unas metas y unos objetivos independientemente de las condiciones, por ejemplo, climáticas o por ejemplo de las vías por donde transitan o por ejemplo también de si son objeto de acciones delincuenciales. Y todo esto está controlado a partir de una estructura de unas tarifas, y esas tarifas son los fletes. Y por eso este transportador me pareció curiosamente increíble, porque daba en el clavo de la discusión. No tanto sean los subsidios, más bien sea la estructura que nos tiene precarizadas y precarizados haciendo la función del transporte de carga terrestre. Así que sí, tenemos algo en común entre el sector del transporte terrestre y el sector de la educación. Y es que estamos muchas veces sometidas y sometidos a condiciones de precarización. Esas condiciones de precarización pues inciden justamente en la calidad del servicio, ¿sí? Ya me habían dicho que no es calidad, por ejemplo, si hablamos de la educación, sino excelencia. Bueno, en el asunto del transporte terrestre también sería la excelencia, ¿cierto? En que realmente la carga llegue a un destino. Si uno entiende la política pública del tema de la movilidad, para, por ejemplo, un estudio de esa política pública, pues mal haría en centrarse solamente en la coyuntura. Habría que entender la trayectoria. ¿Cuál trayectoria? Por ejemplo, la trayectoria en la que en algún momento de la historia pues se privilegia el transporte terrestre, digamos por la vía de los camiones, de aquello que se moviliza por las carreteras, en lugar de la movilidad a través del sistema ferroviario. Entonces es una trayectoria que tiene que ver con la historia, ¿sí? Pero también si usted va a estudiar la política pública de movilidad, mal haría en irse a estudiar solamente el documento que habla sobre o que se autodenomina de política pública de movilidad, porque aquí puede haber 1, 2, 3, por ejemplo, leyes, 50 decretos u otros actos administrativos, 150 estudios del sector, y probablemente muy pocos de esos documentos recojan lo que podría ser muy interesante, que es como ese que le conté, el relato de un transportador que tiene súper claro cuál es la mayor dificultad en términos de la estructura económica que se relaciona con lo político. Ahí también hay una parte de denuncia. ¿Y cuál es la parte de denuncia? Que estaba diciendo el transportador, es que se agarren el subsidio de transporte para crecer y crecer sus empresas, pero nosotros que estamos en la función de la conducción de estos camiones y tractomulas nos tienen
agobiados, nos tienen precarizados porque a nosotros los fletes sí no los tienen al 100, ¿no? O sea, aquí no hay una distribución equitativa de las cargas y mucho menos un reconocimiento de valor, que no es lo mismo que el reconocimiento económico, ni mucho menos tenemos las condiciones dignas. Entonces, el relato es importante porque en el relato puede haber grandes empresas, pero también en el relato hay pequeños transportadores. ¿Sí? Si uno se concentra solamente en estos documentos donde estos 150 estudios, voy a decir algo jugando a la palabra, sean 10 de la CEPAL, 5 del Banco Mundial y 3 del Departamento Nacional de Planeación, lo que usted puede encontrar es que toda esta documentación, ¿cierto? Toda esta documentación pasa algo con ella y es que muy probablemente sea autorreferencial. O sea que se concentra solamente en un relato y una mirada. Se citan unos a otros, otros a otros dentro del mismo círculo. No hay una visión alternativa. Cuando viene lo autorreferencial, entonces lo que sucede es que la discusión se cierra. Hay un cierre de la discusión y si hay un cierre de esa discusión, lo que pasa es que la decisión se toma solamente teniendo en cuenta un relato hegemónico. Y aquí le voy a poner un pequeño ejemplo para que no se nos ponga este video tan largo. Pero si usted está haciendo un estudio de política pública, de movilidad, y se va por el enfoque secuencial, probablemente se vea altamente atraída o atraído a mirar el momento que se le llama de formulación o el momento de la implementación o el seguimiento o quiere hacer una evaluación de la política pública. Y sea cual sea esos momentos, aquí usted va a creer que en el momento de la formulación debería irse necesariamente al documento de política pública. Y ese documento de política solamente le trae un fragmento de la realidad de la decisión. Y ese fragmento de la realidad de la decisión puede ser simplemente todo el sustento, la caracterización o el diagnóstico, como se le llame, sobre el por qué el subsidio. Y yo le acabé de contar que hay muchas otras cosas que tener en cuenta. El subsidio es una parte del problema, pero no es la parte estructural. Y eso lo reconoce el gremio del transporte terrestre y lo reconoce el gobierno. Así que aquí a usted le faltaría una parte de la historia. O usted podría hacer un análisis o un estudio desde el enfoque neoinstitucionalista. Y usted aquí estaría altamente atraída o atraído, por ejemplo, a hacer una mirada respecto de los datos históricos del precio y cómo se ha cambiado el precio del diésel. Y esto tiene este mismo problema, ¿sí? Que solamente está mirando un fragmento de la realidad. Por supuesto, usted también puede hacer un análisis neoinstitucionalista que tome en cuenta otras variables, pero en los estudios que yo he visto no es lo más frecuente. Ahora, si usted quiere, podría hacer un análisis narrativo de las políticas públicas y en ese análisis narrativo sí retomar las voces que han sido invisibilizadas. Esas voces invisibles, lo más probable es que no estén en este documento. Porque este documento le está diciendo por qué se tomó una decisión, ¿cierto? Una sola decisión. No porque otras voces no se tuvieran en cuenta para tomar esa decisión. Así que, teniendo en cuenta
lo que pasó en términos coyunturales, que es una emergencia dentro del sistema que se adaptó al tomar algunas medidas alternativas y establecer unos compromisos entre diferentes sectores. Al ver esa coyuntura es posible hacer una lectura de lo político desde una trayectoria y un contexto más amplio. Mi invitación es a que nos tomemos una pausa en lo que nos vienen diciendo tanto los medios de comunicación como ciertos sectores de aquellos que aprovechan que mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Porque el culillo a lo político tiene que ver con ese miedo a ver las cosas de un modo distinto. Porque es mucho más fácil manipular la opinión pública si solamente se presentan dos caras de la moneda. Si el mundo es binario y solamente tiene dos posibilidades de escogencia, es mucho más fácil que a usted le lleven a un lugar o a otro y que probablemente toda la diversidad de la discusión se pierda simplemente en un escenario que estamos en el Parlamento francés donde solo hay izquierda o solo hay derecha. Y eso no quiere decir que mi posicionamiento político no sea o de izquierda o de izquierda. Lo que quiere decir es que la discusión en la democracia y las decisiones políticas no deben ser tomadas solamente bajo esa consideración. Y por eso vencer el culillo a lo político quiere decir que hay que tomarse una pausa y mirar con una perspectiva distinta, escuchando diferentes voces. Pero sobre todo, no dejemos que nos cuenten el cuento solamente desde un lugar y que se vayan a sus emociones diciendo que aquí solamente hay unas posturas que son válidas, sino más bien hay que tomarnos el tiempo y la pausa, el tiempo y el espacio para tener el criterio de posicionarnos políticamente, independientemente de que digan sus referentes de opinión pública. Siga siguiendo a sus referentes de opinión pública, pero no como entero. Hay que tener un poco más de criterio. Sin culillo a los paros, a la coyuntura y a una mirada con una perspectiva distinta. Le espero en el siguiente video. Si este video le gustó, suscríbase. Si este video le gustó, dele like. Si usted tiene un comentario de cualquier tipo, por favor póngalo. Estoy revisándolos y contestándolos en la medida de lo posible. Y si usted quiere que yo le asesore o le acompañe en el estudio que usted está realizando sobre lo político, política pública o complejidad, con todo gusto diríjase a la página web de Sin Culillo, donde tenemos el contacto directo para poder hablar más personalmente. Recuerda compartir, darle like y hasta la próxima vez. Sin Culillo.